Bien, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Buenas noches, Inge. ¿Cómo están? No sé si podrían activar sus cámaras, sus micrófonos para conocernos un rato. Eh, no sé si me escucha. ¿Cuántos hemos estado normalmente en la clase? Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. ¿Cómo están? El primer módulo comenzamos con 12 participantes, 12 estudiantes, creo. ¿Ya? Algo así. Y actualmente, ¿cuántos ya están? ¿Siguen los 12? En el anterior módulo, ¿cuántos estaban? Perdón. Para el anterior, el segundo módulo, 6 a 8 personas ya estábamos. Ya no Perfecto. estaban todos. Bien, ganaremos un poco de tiempo. Quería hacer la transmisión por YouTube, pero me está fallando el tema del acceso. Me pide una comprobación para acceder por YouTube. Lo que sí me gustaría, por favor, es conocernos bien. Voy a comenzar. Mi nombre es José Luis Canelas de Bollo. Soy ingeniero eléctrico electrónico. He trabajado ya más de 10 años en el sector de electricidad. He sido director de electricidad en el Ministerio de Energías. He sido viceministro de electricidad. He trabajado como supervisor. He trabajado en la parte de fiscalización, de supervisión. Tengo bastante experiencia en lo que llega a ser el tema de generación. He sido jefe de unidad de proyectos eólicos en la empresa Endecorani. Tengo mucha experiencia en todo lo que es gestión y planificación de proyectos. He apoyado justamente en el tema del desarrollo de los proyectos en Bolivia, tanto en el tema de la generación eólica, solar, en el caso también de las termoeléctricas, de las hidroeléctricas. Entonces, he acompañado muy de cerca el desarrollo de muchos proyectos, tales como San José, el tema de los ciclos combinados en Bolivia, las termoeléctricas que se encuentran en el Alto, el desarrollo de las eólicas en Santa Cruz, en Colpana. He visto el tema de las solares en Uyuni, en el departamento de Oruro. Entonces, conozco mucho lo que es la gestión de proyectos, el desarrollo mismo de los proyectos, la gestión de financiamiento, el seguimiento, la evaluación. He hecho bastantes cursos de Project Manager, de gestión de proyectos. Entonces, de verdad espero que mis conocimientos les sirva y que podamos interactuar lo más que se pueda en este módulo, que puedan comprender lo más que se pueda, que puedan entender mucho sobre el tema de la generación. En ese sentido, me gustaría cederles la palabra y que uno por uno vayan presentándose, eh, nombre, profesión, carrera, dónde trabajan, sus expectativas. Me gustaría saber sus conocimientos y relación al módulo. ¿Quién quiere comenzar? Tal vez Ahmed Aguilar. Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, colegas. Bueno, yo prácticamente recién hace un año que estoy egresado. Estoy actualmente estoy en proceso de defender mi proyecto de grado y también estoy trabajando en una empresa que se llama AIF Electromecánica en la parte eléctrica. Eh, Mis expectativas respecto del curso son adquirir nuevos conocimientos, Perdón, ¿no? ¿podrías aumentar un poquito tu volumen? No te escucho muy bien. Aló, aló.
¿Me escucha, Inge? Ahora sí mejor. Ya está bien, ingeniero. Yo le decía que soy ingeniero electromecánico. Eh, Actualmente estoy trabajando en la empresa AIF Electromecánica en la parte eléctrica, una empresa que se dedica a las instalaciones eléctricas y mis expectativas respecto al curso son adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Y seguir creciendo profesionalmente. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué tanto conoces del tema de las centrales de generación? No sé si llegaste a ver algo. Sí, ingeniero, teóricamente conozco, ¿no? Cómo son los procesos, pero y alguna vez tuve la oportunidad de ir a una central termoeléctrica, pero nada más, eso es, Solo mm, termoeléctricas. sí. ¿Cuál lograste visitar? Tú, perdón, ¿dónde, de qué país eres? O no sé si eres de Eh, Bolivia o de otro país. sí, de Bolivia, la ciudad de La Paz, la termoeléctrica del Kenco, Perfecto. Las de Kobe. sí, De acuerdo. exacto. Muchas gracias. Nelson, Buenas noches, Inge. Buenas noches, colegas. Mi nombre es Nelson Machico Orellana. Soy ingeniero electromecánico. Salí de la Universidad Mayor de San Simón. Soy de la ciudad de Cochabamba. Actualmente trabajo en la alcaldía del municipio de Tiraque. Estoy en el área de mantenimiento del parque automotor del municipio ya como 5 años estoy. Y el motivo del curso es bueno, para tener conocimientos teóricos y prácticos del tema del área eléctrica, lo que es generación, distribución. Eh, en mi experiencia no pude visitar y no pude ver físicamente el tema de las hidroeléctricas o termoeléctricas o los parques eólicos, solares. Es por eso que me llamó mucho la atención este curso y eso sería, Inge. perfecto, gracias, te agradezco Nelson. Estamos bien, entonces, Juan José Pérez, Buenas noches, mi nombre es Juan José Pérez, soy ingeniero electrónico, soy de Ecuador. Bueno, mi experiencia ha sido en la parte de la docencia, en la parte del área de electrónica. Previamente también he participado en las instalaciones de sistemas solares y en la reparación y mantenimiento de un sistema eólico, además de prácticas en una empresa de termoeléctrica. perfecto, bien, de acuerdo. Quisiera un poco explicarles el tema de la materia. Voy a compartir pantalla, una presentación. En función de eso vamos a ver comentarios, dudas que tengan para, para ver cómo va a ser la calificación y en qué va a consistir la materia. ¿Ven mi pantalla? Sí, que se puede ver. Perfecto, bien. Nosotros estamos en el módulo 3, sistemas de generación. Y propiamente lo que estamos hablando son los datos generales de la materia. Yo como docente, el calendario va a ser del 3 de agosto al 22, el horario es de 19 a 21, y dudas y consultas pueden hacerlo por WhatsApp, estoy en el grupo incluido, pueden hacerlo de manera privada o si quieren de manera pública, no tengo problemas, pueden también escribir en mi correo electrónico. Bien, el contenido prácticamente estamos hablando de centrales convencionales. En centrales convencionales llegan a entrar lo que son las termoeléctricas a gas y los ciclos combinados. Centrales alternativas, vamos a hablar, en convencionales también vamos a hablar del tema de las que son las hidroeléctricas. Y en las alternativas vamos a hablar de lo que es eólica solar
y en otras centrales vamos a hablar del tema de biomasa. Adicionalmente vamos a hablar del tema de cogeneración y un mix de centrales, ¿no? O sea, vamos a hacer una evaluación de cómo es una alternativa a una buena programación, planificación en el tema de la generación. Bibliografías tienen aquí una pequeña reseña histórica de qué materiales pueden recurrir para ver en el tema de material. Ahora, en el tema de las calificaciones, estoy pensando en hacer un examen escrito con preguntas en las cuales ustedes puedan responder, unas 20 preguntas de todo lo que avancemos, prepararles unas 20 preguntas, bastante sencillas, algunas para complementar alguna palabrita y otras falso verdadero, nada complicado. Las clases son, entre comillas, presenciales, virtuales. Quiere decir que tienen que estar prácticamente toda la clase presentes, activos, participando. Es muy importante su participación en esto para que puedan tener una mayor comprensión de todo lo que vamos a hacer, el avance y todo el contenido. Lo que quiero discutir con ustedes es un poco el tema de los criterios de evaluación. Lo que yo pienso es una práctica en clase que valga 30%, un trabajo fuera de clases un 30%, y el proyecto final, que vale decir es prácticamente el examen, que podría ser 40%. No sé si les parece, quieren otro tipo de evaluaciones, cómo les han estado evaluando. Perdón, denme 2 segunditos, me voy a traer audífonos para escucharles mejor. Bien, buenas, ya estoy de vuelta. Ahora espero escucharles mejor. Entonces, lo que les decía, quiero darles un pequeño trabajo que vamos a hacerlo en clases, vamos a revisarlo, un trabajo fuera de clases, el proyecto final, y esto reforzaríamos con el tema de la evaluación. No sé si están de acuerdo con esto. ¿Alguien que pueda comentar, alguien que pueda decir algo? En mi caso, Inge, estoy de acuerdo. Muy bien, me parece bien. En mi caso, igual, Inge, de acuerdo. Perfecto. Bien, el día de hoy les voy a mandar por correo electrónico la primera presentación de la clase. Ahí mismo van a encontrar una pequeña práctica y un ejercicio. Esta va a ser la primera práctica de clases para que la vayan analizando, la vayan viendo y la vamos a resolver al mismo tiempo en clases. Entonces, si bien tiene nota, va a servir justamente para que ustedes también puedan comprender y puedan saber justamente el tema. ¿Algún detalle más? ¿Algo hasta por aquí? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, Inge, estamos claros. Perfecto, muy bien. Y se está conectando una persona, esperemos que ingrese, por favor.
Bien, Luis Yanapa, que acabas de ingresar, estábamos hablando con los participantes sobre el tema de las características de la materia y cómo va a ser la evaluación. Entonces vamos a tener un pequeño examen escrito que va a tener sus puntos, su ponderación. Vamos a tener una práctica en clases y un trabajo fuera de clases que les voy a dar. De todas maneras, yo les voy anticipando el trabajo que va a ser fuera de clases. Lo que me gustaría de parte de ustedes es que me hagan un análisis de todas las centrales que las vamos a ver y en ese sentido que vayan colocando lo que llegan a ser las ventajas y desventajas de cada tipo de central. Vale decir, generación termoeléctrica, o sea, ¿cuáles son las ventajas de generación termoeléctrica? Que pueden ingresar en un corto tiempo al sistema, eh, costos de inversiones menores, cuáles son las desventajas, por así decirlo. Desventajas es que depende de un combustible fósil que puede ser, que puede ser caro dependiendo del país en el que vivamos. Lo mismo si vamos colocando con el tema de cada una de las centrales. En las termoeléctricas igual un beneficio, por ejemplo, es el alto factor de planta que poseen. ¿Qué es el factor de planta? Es prácticamente el tiempo de utilización o el tiempo de operación que tiene una determinada central. En las termoeléctricas el tiempo de utilización o factor de planta es más o menos del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 365 días del año, una termoeléctrica puede operar fácilmente 11 meses. En cambio, el tema de las hidro, su factor de planta es más bajo. Normalmente están por el orden de 0,4 a 0,6. No conozco una sola termoeléctrica en el mundo que tenga un factor arriba de 0,6. Incluso van por debajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las termoeléctricas solamente funcionan el 60%, vale decir 6 meses del año, ¿no? Estamos hablando trabajando las 24 horas. Entonces, lo que hacen con las hidroeléctricas es justamente modificar la programación para que ingresen en ciertos horarios. Cuando estamos en época de lluvias, operan prácticamente las 24 horas o dependiendo del país. Y cuando estamos en época de estiaje, época de sequía, operan solamente en las puntas. Entonces, son esas ventajas, desventajas. Lo mismo sucede con las eólicas, con las solares, con las de biomasa. Entonces, todas tienen sus pros y sus contras. Prácticamente el trabajo fuera de clases va a ser justamente que hagan ese análisis de cada una de las centrales y vayan colocando las ventajas y desventajas, que igual las vamos a ir viendo en la clase. Luis, Yanapa, no sé si puedes activar un momento tu cámara, tu micrófono y presentarte. Y me gustaría saber cuál es tu profesión, de qué país eres, tus expectativas, tus conocimientos en relación al módulo. Buenas noches, Inge, ¿cómo están? Sí, ahorita justamente estoy en camino. Dale, Luis, no hay Estoy, problema. soy ingeniero en sistemas, ¿ya? Actualmente estoy ejerciendo como consultoría en Entel, ya, en el área de energía también, porque estoy justamente para esta noción de diploma en energía. También tengo una carrera técnica en parte de energía y por eso me han calificado para brindar la consultoría de energía eléctrica, generalmente para radiobases, en estos proyectos que estamos realizando en áreas rurales. Me parece muy interesante todo este tema aquí, ya que es, la verdad ignoraba la parte de las plantas que existen a nivel nacional y los porcentajes de funcionamiento que cada uno o cada porcentaje que aporta energía a nivel nacional. Y la verdad es para mí es muy productivo estas clases. Perfecto, Luis. Justamente para los que no son de Bolivia, y Entel es la empresa nacional de telecomunicaciones de Bolivia, tiene muchas radiobases en Bolivia. Nos hemos coordinado como ministerio con ellos en muchos proyectos. Entonces, en las áreas rurales, Entel lo que hace es generar su propia energía para sus radiobases a través de sistemas fotovoltaicos con acumuladores de energías. En este caso, vale decir baterías, ¿no? Entonces, es muy importante incluso el diseño de los sistemas fotovoltaicos para Entel. Justamente, si colocan un panel muy pequeño, su base puede quedar sin energía. Si colocan paneles demasiado grandes y acumuladores demasiado grandes, vale decir un banco de baterías, ¿qué es lo que va a suceder? Van a tener unos sobrecostos de inversión. Entonces, hacer un buen dimensionamiento, un buen cálculo justamente de los sistemas fotovoltaicos ayuda a todo eso. En Bolivia también tenemos los pequeños generadores o autoproductores, ¿no? Que mayormente están con el tema de biomasa o incluso las petroleras.
¿Dudas, comentarios hasta aquí? Ninguno. Bien, voy a entrar ya en materia, entonces voy a presentarles el primer tema, que son las termoeléctricas, centrales termoeléctricas. Vamos a entrar en materia. Miren, la verdad que es mucha información la que tenemos que abarcar y tenemos muy corto tiempo. Entonces, voy a intentar de que esto sea lo más rápido posible, en cierto modo, y también que me corten en el momento que deseen. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es que este material yo les voy a facilitar también y me gustaría que también lo puedan revisar fuera de clases. Es más, si yo les comparto la información el día de hoy, el día de mañana para la siguiente clase, ya podrían ir revisando, cosa de que cuando ya entremos en la materia, esto sea más sencillo. Bien, centrales termoeléctricas, centrales térmicas, son instalaciones que transforman la energía térmica en energía eléctrica por medio de una serie de transformaciones energéticas. La energía térmica obtenida se la transfiere de un fluido de trabajo, agua, aire, fluido orgánico, que será utilizado para producir energía mecánica en un dispositivo adecuado. Como el eje de la turbina está solidario a un generador, se transforma en energía mecánica en energía eléctrica. El concepto básico de una máquina térmica, sea una máquina de vapor o un motor de combustión interna o un motor de reacción, es que el trabajo mecánico solo se puede obtener cuando el flujo de calor pasa de alta a baja temperatura. Vamos a comenzar viendo el tema de los conceptos. Hay que conocer el tema de lo que son las centrales termoeléctricas. Vale decir, una central de biomasa, por ejemplo, es una central termoeléctrica. Una central nuclear es una central termoeléctrica. Entonces, tienen que tomar en cuenta y tienen que conocer justamente este concepto y saber que cuando se habla de centrales termoeléctricas, tenemos una variedad de las cuales hablamos. Normalmente asociamos a centrales termoeléctricas solamente a las de gas o las de vapor, y la combinación entre las de gas y vapor, que son los ciclos combinados. La invención de las máquinas y el diferente tipo de usos de energía para que funcione han sido factores determinantes en los cambios de la organización social y productiva de la historia del ser humano. La termodinámica desarrollada a partir de estudios de máquinas térmicas es importante desde el punto de vista de su aplicación. Muchas de sus máquinas térmicas se desarrollan empíricamente y antes de tener un conocimiento teórico de su funcionamiento. Esta es una primera máquina termodinámica, termoeléctrica. Es prácticamente una caldera. Lo que tenemos es la caldera, tenemos agua, y lo que hacemos es prácticamente mover con un pistón, con un cilindro, una rueda. Entonces es el funcionamiento más simple de una máquina termoeléctrica. Todas las termoeléctricas funcionan prácticamente y operan en el mismo sentido. Lo que varía prácticamente es la tecnología y el know-how de cada una de las empresas. Vale decir, Siemens te puede ofrecer, qué sé yo, un hit rate mayor que GE. Prácticamente el hit rate es la eficiencia de la máquina. Vale decir que Siemens te puede decir que del combustible que utilices, el 40% se va a convertir en energía eléctrica. General Electric te puede decir que del combustible que utilices, el 42% se va a convertir en energía eléctrica. Entonces, estos detalles son muy importantes al momento justamente de hacer una evaluación. Ahora, ¿cómo se determina el hit rate? Es justamente un valor que te da el fabricante en función justamente del know-how que tiene en la fabricación del mismo. Procesos de una máquina térmica. Al describir las máquinas térmicas se habla del depósito o reservorio. El calor fluye desde un depósito con una temperatura alta hacia un depósito con una temperatura baja. Cualquier máquina térmica gana calor en un depósito a alta temperatura, aumentando su energía interna, convierte algo de esta energía en trabajo mecánico, expulsa la energía restante en forma de calor a un depósito de menor temperatura con frecuencia que se llama radiador, que es más o menos lo que vimos aquí. Tenemos en esta parte el radiador. Estamos comenzando nuevamente con el concepto de lo que es termodinámica y a partir de esto luego vamos a entrar a hacer las descripciones de lo que son las centrales termoeléctricas a gas y las centrales termoeléctricas a ciclo combinado.
Diagrama de una máquina térmica. Cuando una máquina térmica de calor pasa de un depósito de alta temperatura al depósito de baja temperatura, la parte del mismo se puede convertir en trabajo. Si el trabajo se efectúa sobre una máquina térmica, el flujo de calor puede ser el depósito con baja temperatura al depósito de alta temperatura, como sucede en un refrigerador o en un acondicionador de aire. Centrales térmicas convencionales, lo que les había comentado. El calor se obtiene al liberarse la energía química contenida en un combustible fósil. Gas natural, puede ser el combustible, puede ser carbón, puede ser el tema de gasolina, puede ser diésel, mediante un proceso de combustión y transferencia a un fluido, que generalmente es agua en una caldera. Estas centrales se dividen en centrales del tipo turbovapor, turbogás, ciclo combinado, que combinan las de gas y las de vapor, pueden ser las de diésel. Aquí es importante hacer un paréntesis y determinar el tema de que cuando hablamos de centrales a gas, y no nos referimos al tipo de combustible, sino nos referimos al elemento que es calentado. Entonces, cuando yo les hable de una termoeléctrica a gas, me estoy refiriendo a que el elemento que se calienta para generar energía eléctrica es el aire propiamente. Cuando yo les hable de una central a vapor, el elemento que se calienta normalmente suele ser agua. Entonces, cuando hablamos de turbinas a gas o turbinas a vapor, no hablamos del tipo de combustible. Eso es un elemento totalmente aparte. ¿Queda claro, esta idea? Sí. Es importante este concepto, ¿por qué? Porque en el momento que comiencen a trabajar, por ejemplo, en el tema de termoeléctricas, van a encontrarse, qué sé yo, con termoeléctricas que sean a diésel, o les van a decir, o sea, termoeléctricas a gas, pero que su combustible puede ser gas natural o puede ser, qué sé yo, GLP, gas licuado comprimido. Entonces, hay distintos tipos de combustibles, o puede ser un gas especial, o incluso pueden tener las termoeléctricas que su combustible sea hidrógeno, que de hecho las últimas termoeléctricas que han sido implementadas en Bolivia, que son las de ciclo combinado, estas tienen la tecnología para funcionar con gas natural y también pueden funcionar con hidrógeno como combustible, pero lo que calientan llega a ser aire o pueden calentar vapor. En la primera parte, que son las turbinas a gas, calientan el aire, y en la segunda parte, que es el tema de las turbinas a vapor, con la cual se genera el ciclo combinado, calientan agua. En ese sentido, las centrales más difundidas son las turbinas a vapor, donde el vapor va desde los 500 a 550 grados centígrados y a una presión de 100 a 200 atmósferas, que pueden usar fuel oil con un rendimiento del 36%, pueden usar carbón con un rendimiento del 47%, pueden usar gas. Cuando utilizan gas, el rendimiento suele ser del 30%, 35%, o una central de ciclo combinado que ya tiene un rendimiento del 58%. ¿Quién me puede decir el tema de por qué es importante el tema del rendimiento? ¿Por qué es importante el tema del rendimiento en una central termoeléctrica? Tal vez Juan José. El rendimiento es el nivel de producción del sistema. Mientras mejor trabaje, habrá mayor producción. Ok, de acuerdo, está bien. Y no sé si en eso podrías aportar a lo que dijo Juan José con algo. De igual manera, Inge, el rendimiento va agarrado de la mano al tema de la producción. A mayor rendimiento va a haber mayor generación de energía. De acuerdo. Y en este caso, ¿cuál sería nuestra entrada y cuál sería nuestra salida?
le entiendo, Inge. En este caso, en el caso de las centrales termoeléctricas, la entrada es el combustible, vale decir el gas. Entonces, cuando ustedes vean el tema de las centrales termoeléctricas, van a ver contratos y se van a dar cuenta que el gas que te venden por volumen y te venden por la cantidad de BTUs que tiene. Te dicen, qué sé yo, el gas tiene tantos BTUs de poder calorífico, el poder calorífico. Entonces, el poder calorífico del gas son 860 BTUs por millón de pies cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que en un millón de pies cúbicos tienes 860 BTUs. Entonces, lo que estás haciendo es convirtiendo el gas, que tiene un poder calorífico, y este poder calorífico es energía, vale decir, lo estás convirtiendo en otro tipo de energía, en este caso, energía eléctrica. Obviamente, primero pasa a ser de energía química, como es el gas, pasa a una energía mecánica para hacer girar la turbina, y luego se convierte en una energía eléctrica. Entonces, vale decir que si yo tengo 100 watts, por así decirlo, en energía en el gas, obviamente las unidades son BTUs, pero si yo hablemos de energías, watts hora, si yo tengo 100 watts horas de energía para uniformizar en gas y mi planta tiene el 40% de descendimiento, ¿qué quiere decir? Que de esos 100 watts, lo que voy a convertir en energía eléctrica solamente es 40 y 60 watts hora estaría perdiendo en energía. Prácticamente eso es lo que hablamos del tema del descendimiento. Es por eso que se busca siempre mejorar la eficiencia de las centrales termoeléctricas. Y ahí aparece el tema de los ciclos combinados que tienen un rendimiento del 58%. ¿Qué quiere decir? Que con menos combustible, menos ingreso de gas, pueden producir mayor cantidad de energía, comparado con la que llega a ser una con fuel oil, con carbón o, con gas, o solamente con gas, una de ciclo abierto. Entonces, lo que decíamos, las centrales de ciclo combinado que tienen 58% de rendimiento son las de mayor crecimiento y usan gas y gasoil. Para mejorar el rendimiento se deberá continuar con las aplicaciones de nuevas tecnologías asociadas al desarrollo de nuevos materiales que soporten mayores presiones y temperaturas. Mejorar el rendimiento es reducir las emisiones de CO2. ¿Se ve todavía la pantalla? ¿Sigo compartiendo? No, dije, no, no se puede ver. Perdón, ahora sí voy a compartir la pantalla. Ahora sí ven mi pantalla, ¿no? Sí. Bien, vamos a hablar sobre las centrales térmicas de biomasa. El calor que se obtiene al liberarse la energía química contenida en biomasas, residuos agroforestales, residuos sólidos, urbanos, biocombustibles, mediante un proceso de combustión. Propiamente, una central termoeléctrica a biomasa es igual que una central a vapor. Lo único que varía es el tema del combustible. En una central de biomasa, el combustible ya no es gas natural, es biomasa. ¿Dónde tenemos estas centrales de biomasa? Normalmente implementadas en todo lo que son las agroindustrias. En el caso de Bolivia, aquellos que producen azúcar, los ingenios azucareros, tienen también sus centrales termoeléctricas de biomasa, aprovechando lo que es el bagazo de la caña de azúcar para generar energía eléctrica. Entonces, esta igual es una central temporal, se podría decir, por el tema de la periodicidad. Normalmente el tema de la biomasa como combustible lo tienen los ingenios azucareros, lo tienen solamente por 6 meses. Entonces, 6 meses generan energía eléctrica con lo que llega a ser la biomasa, el bagazo de la caña de azúcar, y otros 6 meses consumen energía del sistema. Centrales termonucleares, lo que les había comentado, el calor se obtiene al liberarse la energía nuclear de determinados materiales radioactivos como el uranio 235, el plutonio, etcétera, en el proceso de fisión nuclear. Vale decir, o sea, con el tema de la fisión lo que hacen es liberar calor, grandes temperaturas de calor, y prácticamente lo que tienen que hacer es luego enfriar el combustible, en este caso el uranio enriquecido. Entonces lo que hacen es enfriar el uranio enriquecido, y este enfriamiento lo que hace es producir justamente vapor.
Este vapor se va justamente a una central, a una turbina de vapor, y con eso se genera energía eléctrica. ¿Cuál es la ventaja? Que esta es una energía mucho más limpia. Bien, centrales termosolares. El calor se obtiene al captarse la energía solar directa y concentrarla por medio de espejos en una línea o en un punto focal por donde se hace circular un fluido, aceite, aire, sales fundidas. Estas centrales se dividen en cilindro parabólico, tos central, disco parabólico y Fresnel. Vamos a hablar un poco más de las centrales termosolares cuando veamos energía solar. Centrales geotérmicas. El calor se obtiene de la energía geotérmica en el interior de la Tierra producida por la desintegración radioactiva. Y como los dije, todo prácticamente son centrales termoeléctricas. O sea, las centrales termoeléctricas son demasiado utilizadas a nivel mundial. Centrales de cogeneración. La cogeneración es el procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente a partir de un solo recurso energético fósil, biomasa, energía eléctrica y energía térmica útil. Vapor, agua caliente, sanitaria. El rendimiento puede llegar hasta un 85%. Bien, dudas, comentarios hasta aquí. Dudas, comentarios. Ninguna, Inge. Perfecto. Bien, vamos a hablar entonces ya propiamente de las centrales termoeléctricas a gas. Y bien, me gustaría esta parte. Las centrales termoeléctricas pueden ser clasificadas también considerando si el combustible entra o no en contacto con el fluido de trabajo. Y una unidad de combustión externa, el combustible se quema, gas natural, carbón, fuel oil, gas oil, biocombustible, no entra en contacto con el fluido de trabajo, agua. Esto sucede en las turbinas a vapor. Unidades de combustión interna, el combustible, gas natural, gas oil o biocombustible se quema en una atmósfera de aire, siendo los gases resultantes del fluido de trabajo. Esto sucede en las centrales termoeléctricas a gas y las unidades térmicas de pistón. Lo que les había comentado, lo que habíamos ido hablando. Y todas las centrales termoeléctricas propiamente están dadas a través de lo que llega a ser el ciclo de Carnot. Entonces, todas las máquinas térmicas están sujetas a gran número de dificultades prácticas. La fricción y las pérdidas de calor por la conducción y la radiación impiden que las máquinas ideales funcionen a su eficiencia máxima. Una máquina ideal libre de ese tipo de problemas fue surgida por Sadi Carnot en 1824. La máquina de Carnot tiene la eficiencia máxima posible, tratándose de una máquina que absorbe calor de una fuente de alta temperatura, realizando trabajo externo y deposita calor en un recipiente a baja temperatura. La eficiencia de una cierta máquina puede determinarse comparándola con una máquina de Carnot al funcionar entre las mismas temperaturas. En otras palabras, el ciclo de Carnot es el ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquinas cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de una fuente de mayor temperatura y cediendo un calor Q2 a la de menor temperatura. ¿Qué quiere decir esto prácticamente? ¿Quién nos genera calor en este caso? Es nuestro combustible. Entonces, cuando nosotros hablamos de combustible, sea diésel, sea gasol, gasolina, sea gas natural, GLP, esos combustibles tienen ciertas peculiaridades que te generan calor al entrar en contacto con, eh, con algún ignisor, ¿no? Con una chispa, por así decirlo, ¿no? Que generan calor y este calor justamente es lo que se convierte en energía a través del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot está prácticamente determinado de esta manera.
un depósito caliente, un depósito frío, y cuando el calor pasa de caliente a frío por una máquina, este produce un trabajo y prácticamente la energía, que es lo que aprovechamos. Principales características: tiene dos fuentes de energía, una alta y una baja, que se mantienen siempre constantes. Todos los procesos del ciclo de Carnot son reversibles, por lo que el ciclo podría ser invertido. El gas debe encontrarse en su temperatura máxima al encontrarse en el foco caliente, y en su temperatura mínima al encontrarse en el foco frío. Procesos isotérmico y adiabático son los procesos que se maneja dentro de lo que llega a ser el ciclo de Carnot. Un proceso isotérmico es un proceso aquel en el que la temperatura del sistema permanece constante. Un proceso adiabático es un proceso con frecuencia de expansión o compresión rápida, donde no entra el calor en el sistema ni sale calor de él. Como resultado, el líquido o el gas sufren una expansión o enfriamiento a una compresión de calentamiento. Y aquí estamos explicando lo que llega a ser una expansión isotérmica. En esta etapa el gas se encuentra en un primer momento a una temperatura Tc, ocupando un volumen mínimo y una presión alta. Este gas es dirigido a un émbolo o cilindro, donde se expande y produce una presión, lo que tiende a disminuir su temperatura, pero se pone en contacto con una fuente de calor para mantenerla constante. Como la energía no varía, toda la energía absorbida del foco caliente es completamente transformada en trabajo. Expansión adiabática. Luego el cilindro se coloca en una base aislante donde continúa su expansión adiabática en tanto que la presión disminuye hasta su nivel más bajo. Expansión isotérmica. En la tercera etapa el cilindro es extraído de la base aislante y colocado sobre una fuente a baja temperatura. Una cantidad de calor Q es extraída del gas a medida que éste se comprime isotérmicamente. ¿Dudas, comentarios? Bien, continuaremos con la presentación. Voy a terminar con el tema de lo que es el ciclo de Carnot y luego vamos a entrar directamente a las turbinas a gas. Y antes de entrar a las turbinas a gas, nos vamos a dar un pequeño descanso de 5 minutos. Y yo de mi parte para tomar un vaso de agua y ustedes para un poco relajarse. Expansión isotérmica es la tercera etapa del cilindro, es extraído de la base aislante y colocado sobre una fuente, es lo que ya hemos dicho. La siguiente diapositiva. Expansión adiabática. Por último, el cilindro se coloca de nuevo en la base aislante donde se comprime adiabáticamente hasta su etapa de origen. Este es el diagrama del ciclo de Carnot, es prácticamente lo que hemos hablado. Tenemos un proceso AB, que es isotérmico, se absorbe calor del depósito caliente y el gas se expande. Un proceso BC en el cual la temperatura se disminuye y el gas sigue expandiéndose. Un proceso CD isotérmico que lleva el calor al sumidero y el gas se comprime. Y un proceso DA adiabático, la temperatura aumenta y el gas sigue comprimiéndose hasta cesar el ciclo. Esto es prácticamente el esquema del ciclo de Carnot. Esto es prácticamente de lo que nos hablan y esto es lo que habíamos comentado. Entonces, lo que habíamos hablado del punto 1, el punto 2, el gas se da calor, tenemos el foco caliente, se da al gas, o sea, en este caso estamos hablando de aire, entonces generamos calor y lo que hace el calor es prácticamente generar presión y esto lo que hace es expandir a temperatura constante. Entonces se hace una expansión y esto ganas justamente trabajo. Esto ya te genera energía. Y luego lo que hacemos es justamente tener un foco de aire frío, como vemos aquí, y lo que hace es comprimir ya también el tema de nuestro gas. En este caso dijimos que el gas es el aire. Y lo que hace es comprimir el gas y también ganamos justamente trabajo en ese sentido. Entonces volvemos luego nuevamente a nuestro punto inicial donde estamos en un punto cero y lo que nuevamente hacemos el tema del foco caliente.
Entonces, este ciclo lo que hacemos es prácticamente repetirlo constantemente, se repite constantemente y ese es el principio de funcionamiento de las máquinas termoeléctricas. Consideraciones. En una central eléctrica donde el vapor de agua entra a la turbina, por ejemplo, a 525 grados centígrados y se enfría a 24 grados centígrados, en la etapa de condensación el rendimiento máximo teórico es, y tenemos aquí la ecuación, temperatura de entrada de la turbina menos la temperatura de agua de condensación sobre la temperatura de la turbina, por lo tanto el rendimiento teórico es del 62.8%, solamente teoría. Nuestra temperatura podría ser mayor. El problema de tener temperaturas mayores es también el tema del material. No nos olvidemos que todos los materiales tienen su punto de descongelamiento, punto de fusión, su punto de ruptura, se podría decir, o sea, prácticamente en el cual pasan de un estado sólido a un estado líquido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las mejores centrales termoeléctricas tienen un rendimiento muy por debajo de este valor teórico, vale decir un valor del 45%. Si además al tema del rendimiento que tiene esta, añadimos el tema del rendimiento del generador, que es del 90%, la eficiencia total de una central llega a ser 0,45 por 0,9, llega a ser del 40%. Bien, dudas, comentarios hasta aquí. Es muy importante que tengan claro el concepto del tema del rendimiento, porque esto lo vamos a ver bastante. Eh, todas las, todas las piezas prácticamente generan pérdidas y estas pérdidas son sumadas justamente al rendimiento. Entonces, prácticamente los rendimientos de las máquinas van disminuyendo en función a todo esto. ¿Dudas, comentarios? Bien, nos daremos 5 minutos, 10 minutos, porfa, para estirarnos y continuamos con la clase. Está bien, Inge, 10 minutos. Gracias, volvemos a las 8:10.
Bien, ¿cómo están? Estamos de retorno nuevamente. ¿Están todos? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Tienen dudas, comentarios? Por mi parte, no, Inge. Perfecto, qué bien. Bien, continuaremos entonces. Vamos a hablar más del tema de las centrales a gas ahora. Bien, las turbinas a gas. Una turbina a gas, también llamada turbina de combustión, es una turbomáquina que extrae la energía de un fluido de gases de combustión que tiene un compresor acoplado a una turbina y una cámara de combustión entre ambos dispositivos. Las turbinas de gas se utilizan en diversas aplicaciones: producción de electricidad, buques, locomotoras, helicópteros y tanques. El uso de las turbinas a gas en tanques militares ha tenido mucho éxito. Varias clases de locomotoras han sido impulsadas por turbinas a gas. Las turbinas a gas se describen termodinámicamente por el ciclo de Brayton. El ciclo de Brayton es un proceso cíclico generalmente asociado con las turbinas de gas, como con otros ciclos de potencias de combustión interna. Es un sistema abierto, aunque para el análisis termodinámico es una suposición conveniente asumir que los gases de escape son utilizados en la aspiración, lo que posibilita el análisis como un sistema cesado. Fue nombrado por George Brayton y es también conocido como el ciclo Joule. Turbinas a gas. Un motor del tipo Brayton consta de 3 componentes: un compresor de gas, una cámara de mezcla, un expansor. El término de ciclo Brayton ha sido aplicado posteriormente al motor de turbina a gas. Este también tiene 3 componentes: un compresor de gas, un quemador, una turbina de expansión. El aire ambiente es introducido en el compresor, donde es presurizado en un proceso teóricamente isentrópico. El aire comprimido a continuación se conduce a través de una cámara de combustión, donde se quema el combustible calentado en el aire en un proceso de presión constante, ya que la cámara está abierta a la entrada y salida del flujo. El aire caliente presurizado a continuación cede su energía al expandirse a través de una turbina o una serie de turbinas. Otro proceso teóricamente isentrópico. Parte del trabajo extraído de la turbina se utiliza para impulsar el compresor. Parece mucha teoría, pero es más fácil entenderlo con una gráfica, ¿no? Entonces, lo que hablábamos a un inicio es que prácticamente las turbinas a gas tienen 3 componentes: un compresor, una cámara de combustión y la turbina. Lo que dijimos, el aire fresco en condiciones ambientales se introduce dentro del compresor. El aire fresco ingresa dentro del compresor, donde la temperatura y la presión se eleva, y el aire a alta presión va a la cámara de combustión, donde el combustible se quema a presión constante. Luego los gases resultantes a alta temperatura entran a la turbina, donde se expanden hasta presión atmosférica, de tal forma que producen una potencia. Esta potencia es la que lo utilizamos, o sea, la energía cinética, energía mecánica, la utilizamos luego en un generador para producir energía eléctrica. Y los gases resultantes son expulsados al medio ambiente. En este caso, llegan a ser gases contaminantes con CO2 a temperaturas relativamente elevadas. Como dijimos, entonces, como parte de, es expulsada al medio ambiente, entonces la eficiencia de las turbinas a gas es bastante baja. Estamos hablando del orden del 35%, 32% de eficiencia. Y entrando un poco más detalle de lo que llegan a ser las partes de las turbinas a gas, tenemos el compresor. El compresor es el que comprime el aire entrante hasta cerca de los 5 o 6 veces la presión atmosférica. Generalmente en turbinas grandes se utilizan compresores axiales en lugar de compresores radiales o centrífugos. Se comprime el aire, pues la combustión del aire comprimido y del combustible es más eficiente que la del combustible del aire sin comprimir y del combustible. No nos olvidemos que mientras más aire tengamos y más cosas, es mayor prácticamente el tema de la eficiencia. Entonces, justamente son los principios que se utilizan. Es prácticamente algo similar a cuando encendemos, por ejemplo, el tema del carbón, ¿no? Le damos bastante aire para que se encienda más rápido. Entonces, mientras más aire tengamos,
entonces va a existir una mayor combustión. Como tenemos más aire, es prácticamente comprimiéndolo el aire y de esta manera vamos a tener mayor cantidad de aire. Cámara de combustión es un lugar donde el combustible es quemado junto al aire presurizado del compresor. Esquemáticamente, la cámara de combustible se presenta como un objeto rectangular, cuando de hecho allí están generalmente pequeñas y numerosas cámaras de combustión alrededor de la superficie externa cilíndrica del cuerpo del compresor. La cámara de combustión a veces se llama también las latas, porque son realmente eso, cajas metálicas huecas y vacías. El combustible se inyecta en la cámara a alta presión y el combustor está construido para mezclar de manera óptima al aire presurizado con el combustible para la combustión completa. La turbina, lo más importante, el único propósito de la turbina en el motor de turbina a gas de un turboreactor es proporcionar energía mecánica en el eje del rotor del compresor. La corriente de aire acelerada que propulsa el avión. Bien, pero eso no es verdad para todos los usos de las turbinas a gas. En el avión, el turbopropulsor, el avión es propulsado por una corriente de aire que acelera, pero esa corriente aérea es generada por un propulsor que rota. Aquí la turbina debe proporcionar la energía mecánica para el compresor y el propulsor. Adicionalmente a las turbinas a gas, o sea, los tres elementos son los más sencillos, lo más básico, prácticamente es lo más importante, pero obviamente tiene un montón de elementos adicionales. Entonces, una central termoeléctrica a gas tiene también un montón de partes adicionales. ¿Cuáles son estas? El sistema de lubricación, el sistema de alimentación de combustible, el sistema de regulación de velocidad, el sistema de puesta en marcha y parada, el sistema de protección de la máquina, el sistema de acoplamiento hidráulico, el sistema de virador, motor de lanzamiento, motor diésel o motor eléctrico. Hay ciertos aspectos importantes que debemos considerar en el tema de las centrales a gas. El tema, por ejemplo, ¿qué sucede o cómo yo puedo arrancar una central termoeléctrica a gas cuando esta es de gran magnitud? Entonces, yo le voy a meter el combustible y no va a empezar a generar. No nos olvidemos que la inercia que tienen que romper con el tema de la turbina es bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente en una central termoeléctrica a gas? Se tiene una generación adicional, lo que se conoce como un motor de lanzamiento en algunos casos. En Bolivia también lo conocemos como arranque en negro. La normativa te establece que prácticamente cada 4 centrales tengas un arranque negro. Vale decir, un generador diésel pequeño que te provea la energía suficiente para arrancar las otras máquinas. Entonces, tenemos primero un pequeño generador que nos permite arrancar la central más grande. El tema de la regulación de velocidad igual es bastante importante cuando hablamos del tema de las centrales a gas o prácticamente de la turbina. Cuando hablamos de la turbina y del eje de acoplamiento, como entra una temperatura bastante grande, bastante amplia, entonces no nos olvidemos que el calor prácticamente malea el metal, vale decir, lo deforma. Entonces, a ciertas velocidades, nuestras turbinas, nuestro eje de la turbina puede empezar a deformarse. Entonces, es importante asegurar la velocidad también para que este eje no sea deformado y sea constante. Esto sucede igual en el tema del parado. Entonces, cuando yo pare la máquina, la central termoeléctrica, yo no puedo hacer un frenado seco de la termoeléctrica porque mi eje se puede deformar. Entonces, lo que hago es frenarlo poco a poco. Va disminuyendo la velocidad poco a poco, cosa de que se vaya enfriando el eje, el metal, y este no se deforme. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Bien, continuemos entonces. Si no hay dudas, comentarios. Ventajas de la turbina. Eso prácticamente es lo que les va a servir para su trabajo. Tiene una muy buena relación de potencia, peso y tamaño. Bajo costo de instalación. Rápida puesta en servicio. Es una máquina rotante, no tiene movimientos complejos
como son los movimientos alternativos de los motores de combustión interna. Al ser una máquina flotante, el equilibrio de la misma es prácticamente perfecto y simple, a diferencia de los movimientos alternativos. Menos piezas en movimiento comparado con los motores de combustión interna, menores pérdidas por rozamiento al tener menores piezas en movimiento, sistema de lubricación más simple por lo expresado anteriormente. Bien, cuando hablamos del tema de los bajos costos de instalación, estamos hablando de que una central a gas, más o menos, en Bolivia nos está costando como $800 $800 el megavatio instalado. Entonces, son relativamente bajas sus costos comparados con otras tecnologías. Las hidroeléctricas está por los 200, que es por los 2.500. Las solares están alrededor de los 2.000. Entonces, la geotérmica, no hablemos, está más de los 5.000. Las hidroeléctricas varían desde los 2.500 hasta los 4.000. Entonces, las termoeléctricas a ciclo abierto, con las turbinas a gas, tienen unos costos bastante bajos de instalación comparado con otras tecnologías. O sea, siempre hay que ver ese tema. O sea, bajo costo de instalación, pero comparado con qué? Comparado con una hidroeléctrica, con una solar, con una eólica, con una geotérmica, con una nuclear. Entonces, las turbinas a gas son las que tienen los costos más bajos. Rápida puesta en servicio, lo mismo. Para decir que tiene una rápida puesta en servicio, debemos compararlas también con otras tecnologías. En este caso, una central a ciclo abierto nos puede tomar más o menos como 18 meses el tema de su implementación. Vale decir de que desde que ya tenemos el proyecto a nivel de factibilidad, a diseño final, con costos de inversión y demás cosas, y licitamos y comenzamos a construir, estamos hablando prácticamente de unos 18 meses. Podría ser incluso más rápido. Hay centrales móviles, centrales a gas móviles, que su instalación son prácticamente en meses, 2, 3 meses. De hecho, en Bolivia existen dos centrales móviles, una se encuentra en el Alto y otra se encuentra en Casasco. Esas centrales pueden ser fácilmente desmontables y pueden ser llevadas a otros puntos. Su instalación toma más o menos como 3, 4 meses de estas. Entonces, rápida puesta en servicio, dependiendo del tema de la necesidad de cada país. Más ventajas: bajas presiones de trabajo. Es una máquina térmica que funciona a más bajas presiones. El proceso de combustión es continuo y se realiza a presiones constantes en cámara de combustión. Pocos elementos o componentes: compresor, cámara de combustión y la turbina propiamente dicha. Es lo más importante y lo más visible prácticamente, ¿no? No necesitan agua, a diferencia de las turbinas a vapor que requieren de un condensador. Permiten emplear diferentes tipos de combustibles como queroseno, gasoil, gas natural, carbón pulverizado, siempre que los gases de combustión no corroan los álabes y se depositen en ellos. El par del motor es uniforme y continuo. Otra ventaja que no está ahí de las turbinas a gas es que justamente pueden ingresar rápidamente en funcionamiento o en operación o en puesta en servicio en todo caso, creo que es la palabra más adecuada. Vale decir, si en el despacho nos dicen, me falta potencia en tal zona y yo tengo ya la central instalada, la puedo arrancar fácilmente a la central y está ingresando justamente a compensar el tema de la energía o las pérdidas que tengamos. Entonces, es una gran ventaja del tema de las centrales. Otra ventaja es que depende del gas, o sea, el combustible, su ingreso es gas. Mientras tengamos combustibles, podemos operarlas, a diferencia de las eólicas que solamente funcionan cuando existe viento, que son temporalidades, las solares con el tema del sol, la radiación solar, que más o menos tenemos 10 horas de radiación a 12 horas de radiación al día. El tema de las hidroeléctricas que solamente funcionan en época de lluvia o con embalses. Entonces, esa es una gran ventaja también del tema de las turbinas a gas. No son temporales. Siempre que tengamos combustible, van a estar operando. Desventajas de las turbinas a gas:
tienen un bajo rendimiento térmico, alto consumo específico de combustible, lo que habíamos hablado, altas pérdidas de calor al ambiente, que se traduce por la alta temperatura de salida de los gases de escape por la chimenea, entre 495 grados centígrados a 560 grados centígrados. Esta temperatura de los gases de escape por la chimenea es la que más adelante la vamos a aprovechar para el tema de los ciclos combinados o lo que llega a ser las turbinas a vapor. Un ciclo combinado, cuando escuchen el término ciclo combinado, se habla de la turbina a gas más la turbina a vapor. Ese es el ciclo combinado. El ciclo combinado no es solamente el tema de la turbina a vapor, es el mix de los dos. Gran parte de la potencia generada por la turbina es demandada por el compresor axial, en el orden de 3/4 partes, o sea, el 75% de la potencia de la turbina es demandada por el compresor axial. Es justamente por esta parte del compresor, o sea, por la demanda de potencia que tiene el compresor y el tema del azanque que se requiere normalmente para centrales grandes, el tema de un azanque negro, una central diésel, podría decir, un grupo electrógeno diésel que le permite justamente azancar cuando no se tenga energía de la red para azancar. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No sé si tienen dudas, comentarios, algo que decir. Bien, como un poco de experiencias que creo que es bueno también que sepan al momento de ver las centrales, consideraciones que se deben tener en el tema de todo proyecto o central de generación es justamente el sitio de emplazamiento. Una central termoeléctrica gas, ¿dónde yo la voy a implementar? ¿Qué consideraciones debo tener para implementar una central a gas? Fuera del tema de la demanda, o sea, yo necesito tener un requerimiento, una demanda, una necesidad del consumo de energía. Entonces, si me demanda, por así decirlo, los que conocen Bolivia está en la ciudad de La Paz, yo no voy a hacer mi central termoeléctrica, qué sé yo, en Oruro, que es otro departamento, por así decirlo. Si me demanda es en La Paz, de energía eléctrica, mi central termoeléctrica debería estar en La Paz. Entonces, esa es una consideración y eso va para prácticamente todas las centrales, entre comillas. Segundo punto y consideración que se debe tener al momento de implementar una central termoeléctrica es el tema del combustible, vale decir gas natural, en nuestro caso. Entonces, si mi demanda es en La Paz, ya la he definido y que mi emplazamiento va a ser en La Paz, ahora lo que me toca saber es, ¿tengo gas natural en La Paz? ¿Dónde está el tema del gas natural? ¿Dónde están los ductos de gas natural? ¿Dónde lo voy a implementar? Y ahí tengo que hacer un análisis de costos incluso. ¿Qué me es más barato? ¿Una línea de transmisión eléctrica o un gasoducto? A priori les digo que el gasoducto es mucho más caro que una línea de transmisión. Entonces, ¿qué me conviene? Colocar mi central termoeléctrica prácticamente al lado del gasoducto. Esto es muy importante al momento del diseño. O sea, ya sabemos cómo son las centrales, qué consideraciones tienen. Entonces, al momento de diseñar, yo tengo que ver el espacio, la demanda y tengo que justamente ver si tengo la disponibilidad de gas natural. Es por eso, normalmente los que conocen Bolivia, en el departamento de Oruro, por ejemplo, no tenemos centrales termoeléctricas. ¿Por qué? Porque no hay gas. En el caso de Beni y Pando, tampoco tenemos centrales termoeléctricas con gas natural, justamente porque no hay gas natural. Beni y Pando tienen generación térmica a partir de diésel. Entonces, lo que nos comentó el compañero, en el caso de La Paz en el Alto, tenemos un gasoducto. Es justamente por eso que se implementaron ahí las centrales de COBE, las del Kenco, y luego las centrales termoeléctricas de ENDE, las del Alto, el Alto 1 y el Alto 2. Justamente porque el gasoducto pasa por esa zona. ¿Y por qué más? Porque la demanda la tenemos justamente en el departamento. Entonces, con las centrales implementadas en el Alto, abastecemos de energía eléctrica a la ciudad de La Paz.
Otro factor importante que se debe considerar al momento de implementar una central termoeléctrica son los aspectos sociales. Y eso es para todas también. O sea, vale decir, yo voy a implementar una central termoeléctrica y tengo que ver qué tengo alrededor de mi sitio de emplazamiento. ¿Dónde voy a implementar mi central termoeléctrica? En el Alto. ¿Tengo muchas casas alrededor? Sí. ¿Mis centrales generan ruido? Sí. ¿Va a ser molesto para los vecinos? Sí. ¿Me van a permitir implementar? Ahí ya viene el tema de la consulta y la problemática. Entonces, hay medidas de mitigación, por ejemplo, para el tema de los ruidos. Qué sé yo, puedes colocar un muro vegetal alrededor para que el ruido no sea tan molesto para los vecinos, o directamente buscar una zona donde no existan vecinos. Pero ahí también existen otros problemas, que con el tiempo todo se va poblando. Entonces, lo que un momento fue vacío, con el tiempo se va a empezar a poblar, a sobrepoblar, y la gente va a empezar a pedir que se cierre esta termoeléctrica. Muchas veces los conflictos sociales son un gran problema dentro de los proyectos. ¿Dudas, comentarios, algo que quieran saber, que quieran ver sobre esto? Bien, a las 20:40 les voy a pedir porfa que todos activen sus cámaras para que registremos un momento y tengamos todo listo. Continuamos con la presentación. Compresor de aire. Los compresores utilizados en las turbinas a gas son del tipo giratorio. Pueden ser compresores centrífugos, compresores axiales. En lo sucesivo nos referiremos en especial a los compresores axiales. Como su nombre lo indica, el flujo de aire es axial, o sea, paralelo al eje del mismo. El rotor del compresor axial está formado por varias ruedas móviles donde los álabes están montados en discos. Las ruedas están ensambladas entre sí mediante tornillos guías axiales que permiten el apriete correspondiente, formando de esta manera el rotor del compresor axial. Prácticamente esta es una turbina y tenemos aquí el tema del compresor axial. Sistema de combustión. Las cámaras de combustión de las turbinas a gas han sido objetos de permanentes desarrollos a fin de lograr más eficiencia de combustión y, otro lado, asegurar las bajas emisiones de contaminantes, especialmente en contenidos de óxido de nitrógeno. En la cámara de combustión se produce la oxidación del combustible, desarrollándose muy altas temperaturas por arriba de los 3000 grados Fahrenheit. Entre las funciones esenciales se debe obtenerse en la cámara de combustión podemos mencionar: estabilizar la llama dentro de una corriente de gases que se encuentra a alta velocidad, de manera que ésta se mantenga estable. Asegurar que la corriente del gas sea continua hacia la turbina. Mantener una temperatura constante de los gases de combustión que ingresen a la misma. Sistema de combustión. Lograr la máxima eficiencia del combustible, es decir, producir menor cantidad de inquemados, CO, CH, MP, materiales particulados u hollín. La caída de presión dentro de la cámara debe ser la menor posible a fin de minimizar las caídas de presión entre el compresor axial y la turbina. Sistema de combustión. El sistema de combustión está conformado por las bujías de encendido, los tubos pasallamas y el detector de llamas. Normalmente se instalan 2 bujías y 2 detectores de llamas. En caso de que las turbinas a gas multicámaras, el encendido se produzca en una de las cámaras de combustión, creando un aumento de presión dentro de ellas, forzando a los gases calientes que se traducen a pasar a través de los tubos de pasallamas al resto de las cámaras, propagando de esta manera la ignición en todas ellas en un tiempo no mayor a 2 segundos. Los detectores de llamas ubicados diametralmente opuestos en las bujías constituyen el sistema de detección de la llama, emitiendo una señal de control cuando el proceso de ignición ha sido completado. El tema del sistema de control en las centrales termoeléctricas es también demasiado importante. El sistema SCADA hoy en día es vital y son muy precisos y son muy detallados. Estamos hablando de que manejan N variables
El sistema de combustión es una de las variables. Entonces, en el sistema SCADA ya podemos saber si tenemos chispa de ignición o no. Podemos saber si está encendido o no está encendido el tema de la cámara de combustión. Podemos ver las temperaturas. Entonces, tenemos N variables. Prácticamente para aquellos que van a trabajar en centrales termoeléctricas, y cuando ya ven el trabajo propio de campo, se van a dar cuenta que existen muchas variables y parte de su trabajo es verificar estas variables, que sean las adecuadas, ver los parámetros y hacerle prácticamente un seguimiento. Vale decir, cuando una variable salga de sus parámetros, lo que tienen que hacer es prácticamente ir y corroborar qué es lo que está sucediendo y por qué ha sucedido ese problema y corregirlo. Prácticamente el trabajo va sobre esa área. Continuamos. El sistema de combustión está conformado por las bujías de encendido, tubos pasallama y detectores de llama. Normalmente se instalan 2 bujías y 2 detectores de llama. En caso de la turbina a gas multicámaras, ese encendido se produce en una de las cámaras de combustión, creando un aumento de presión dentro de ellas, forzando a los gases calientes que se producen a pasar a través de los tubos pasallamas al resto de las cámaras, propagando de esta manera la ignición en todas ellas en un tiempo no mayor a 2 segundos. Ya habíamos dicho. Los detectores de llamas ubicados diametralmente opuestos a las bujías constituyen el sistema de detección de llamas, emitiendo una señal de control. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver las bujías de tráctil, el aire de combustión, el aire diluido, el aire de enfriamiento, el inyector del combustible, el tubo de fuego cruzado, el aire de descarga del compresor. Entonces, en la figura se indica un esquema de una cámara de combustión de diseño de fabricante de General Electric, una cámara de combustión de General Electric. El ingreso del aire para la combustión, el aire de refrigeración del material con el que está constituido el tubo de llamas, normalmente acero inoxidable, el aire de dilución, que al incorporarse con la corriente de gases calientes de la combustión, reducen su temperatura al valor para el cual han sido seleccionados los materiales del primer estadio de las tuberas fijas. Proceso de arranque de las turbinas. Esto es importante y es justamente uno de los puntos por los cuales son muy necesarias las turbinas a gas. Los diferentes tipos de arranques los podemos clasificar según la temperatura de la carcasa y del rotor del momento de iniciarlos. Aunque los fabricantes de las turbinas hablan de 3 tipos de arranques, fríos, templados y calientes, en realidad solo hay 2. Situaciones adicionales, los arranques superfríos y los arranques. La diferencia fundamental es la rampa de subida de carga, ya que cuando más frío sea el arranque, será necesaria una subida progresiva más suave para conseguir un calentamiento uniforme y que minimice las tensiones térmicas en el metal. ¿Cómo estamos hasta aquí? Bien, hablando del tema de los tipos de arranques, el arranque en frío es aquel que se produce cuando la turbina ha estado más de 72 horas parada. Arranque templado entre 24 y 72 horas. Arranque caliente se produce en menos de 24 horas de que se haya producido la parada. Hay temas que analizar y hay temas que ver con el tema de las turbinas a gas. Muchos piensan que las turbinas incluso de ciclo combinado, por ser si bien son más eficientes, 58%, podrían ir desapareciendo a futuro. Vale decir, de acuerdo a la planificación de cada país. ¿Qué es lo que sucede? Yo voy a tener energías solares y energías eólicas instaladas por todo lado, que es lo que está sucediendo en muchos países. Uno de ellos es Uruguay, que tiene eh, grandes centrales eólicas instaladas por todo lado, más de 100 gigas, si mal no me equivoco. Entonces, voy a tener solares y eólicas. No nos olvidemos que en las noches hace bastante viento, en las épocas de estiaje hay bastante viento.
Y lo que voy a necesitar para compensar justamente el tema de la falta de viento o la falta de sol para generar energía eléctrica, la voy a complementar con el tema de las centrales termoeléctricas, que voy a necesitar que sean de rápido arranque. Entonces, una central de ciclo abierto, una central a gas, tiene un arranque bastante rápido, entra en operación bastante rápido comparada con una de ciclo combinado. Entonces, algunos dicen que una buena complementación para el tema de las eólicas solares son simplemente las centrales a gas a ciclo abierto porque pueden ingresar rápidamente. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, Bien, perfecto. Seguiremos con la presentación. Inicio y subida hasta velocidades de vacío de los gases. El motor de arranque, que suele ser propio del generador, hace girar la turbina, empezando nosotros a meter gas y aire. El variador controla la velocidad del motor de arranque para ir subiendo de forma adecuada, intentando evitar lo más rápido posible las zonas peligrosas de vibración. Sube lentamente la velocidad hasta una velocidad de giro lento, no superior a las 500 revoluciones por minuto. Se busca realizar un vacío de los gases que pudieran haber en la turbina para evitar las explosiones. También se pretende que la distribución del peso a lo largo del eje de rotación sea perfecta y se evite problemas de vibración al atravesar las velocidades críticas. El tema de la vibración es un problema constante en las centrales igual y es algo que se realiza en estudios constantes para justamente ir corrigiéndolos. Los fabricantes te dicen justamente que cuál debería ser la vibración máxima soportada en una central. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente evitar este tipo de cosas que podrían generar luego desperfectos. Aceleración hasta velocidad de sincronización. Paso por velocidades críticas. Se ordena desde el control subir hasta velocidades de sincronización. Interesa pasar por las velocidades críticas lo más rápido posible. La supervisión de las vibraciones durante la aceleración es fundamental ya que nos puede indicar posibles problemas. El sistema también supervisa la aceleración para asegurar que pasa rápidamente por las velocidades críticas. A una velocidad determinada se activa el ignitor y se enciende la llama piloto. La llama piloto enciende a su vez la cámara de combustión y los quemadores. A partir de ese momento, la fuerza de los gases de combustión empiezan a impulsar la turbina. Poco a poco la fuerza que ejerce el motor va siendo menor y de los gases mayores. A una velocidad determinada, el motor de arranque se desconecta si el generador deja de actuar. Como motor se prepara para actuar como generador. Se alcanza una velocidad de sincronización, empezamos a producir energía eléctrica y en esta fase es donde los disparos se producen. Sincronización y subida de cargas a la potencia seleccionada. El cierre del interruptor de máquina, una vez alcanzada la velocidad de sincronismo, suele ser muy rápido, unos minutos como mucho. La sincronización varía ligeramente la velocidad de la turbina. La subida de carga debe ser lenta de acuerdo al tipo de arranque. ¿Cuáles son los problemas habituales que se tienen en los arranques? Vibraciones al atravesar las velocidades críticas, lo que ya hemos hablado, es muy importante. Cuando trabajen en el tema de las centrales, el tema de las vibraciones son uno de los parámetros que tienen que ir controlando constantemente. Fallo de la flama, flame off, llama apagada, se nos apaga la llama. Aceleración insuficiente, desplazamiento axial excesivo al subir la carga, temperatura excesiva del cojinete, se está fallando la lubricación o estamos yendo muy rápido. Vibraciones al subir la carga. Estas son consideraciones que se deben tener durante el tema de la operación de las centrales a gas. Vigilancia de los parámetros. Condiciones meteorológicas, las variaciones de temperatura ambiental, humedad y presión atmosférica que afectan las prestaciones de la turbina al modificar la densidad del aire y de admisión. Presiones de gases de entrada, salida o estación de regulación y medida es un sistema de recepción de combustible a gas. Un aumento del combustible local en una zona puede suponer una baja de presión en un gasoducto de entrada. Presiones de aire a la entrada y salida del compresor. Las prestaciones de la turbina dependen enormemente de las condiciones de entrada de aire. También dependen del estado del compresor sobre su limpieza. Temperatura de entrada y salida de las cámaras de combustión. Si la temperatura de los gases de entrada son menores de los habituales, esto no puede indicar que hay menos presión de la temperatura que debería.
Con la temperatura de salida se debe tener cuidado, ya que grandes temperaturas pueden deteriorar los compuestos cerámicos que cubren la cámara de combustión, los quemadores y los álabes de la turbina. Todos esos parámetros de vigilancia son importantes que los conozcan porque son parte de lo que van a ir viendo en el momento de los mantenimientos y de lo que es parte de una central termoeléctrica propiamente. La temperatura del aceite, es importante controlar el tema de la temperatura del aceite. Si sube por encima de ciertos parámetros límites, empezará a perder propiedades y no lo lubricará de forma correcta. Con posibles daños de estos pueden provocar un aumento de la temperatura normal de funcionamiento del aceite, puede indicar también que algo pasa, que no puede o no está siendo bien refrigerado. Y cambiar el aceite no es tan sencillo, fuera de que tiene un costo bastante alto. Entonces, es importante justamente estos parámetros para conservar mayormente el tema del aceite. Es más, en muchos casos se toman muestras del aceite justamente y se le hace una cromatografía de gases, cromatografía de aceite en este caso, justamente para ver qué parámetros tiene el aceite. Entonces, dentro del aceite podemos encontrar, qué sé yo, residuos metálicos diminutos que justamente nos van a decir cómo está haciendo justamente la lubricación, cómo se está quemando y cuándo deberíamos hacer el mantenimiento a la máquina. Otro tema son las vibraciones en los cojinetes que pueden ser originados por la degradación de los cojines debido a la falta de lubricación o por el desgaste debido a su uso. Se debe vigilar ya que esas vibraciones pueden ser transmitidas al rotor, lo que nos haría que el sistema también vibrase, pudiendo provocar más daños. Desplazamiento axial. En su función normal, la turbina sufre una fuerza en la dirección axial que haría que el rotor se moviera en su posición y pudiera hacer que partes móviles y fijas se tocaran. Para evitar ese movimiento, el eje tiene un collarín o zoa o apoyar sobre unos cojinetes axiales que impiden que el rotor se desplace. Ese cojinete se degrada con el tiempo, provocando que el rotor se desplace en la dirección axial. El valor de desplazamiento debe ser vigilado de forma constante. Consideraciones. Temperatura de los cojinetes. El aumento de la temperatura de los cojinetes puede indicar que están mal lubricados y que no existe o que existe cualquier otro tipo de problemas. Evoluciones de la turbina. La velocidad de funcionamiento es un parámetro de vigilancia constante, ya que la turbina de generación eléctrica está normalmente conectada a un generador síncrono que fija velocidad fija. Una variación de la velocidad de la turbina debe suponer la parada inmediata. Potencia instalada. Otro parámetro. Si mi turbina es de 100 megavatios y estoy generando 80, o como potencia máxima puedo llegar a los 80, algo está sucediendo. Fallos en las turbinas. Los fallos más comunes son los fallos en la casa de filtros, fallos en los álabes, fallos en la cámara de combustión, fallos en el desrotor, fallos de carcasa, fallos en los cojinetes, fallos de control y de instrumentación. Es importante el tema de los fallos, de que nosotros tengamos conciencia de cuáles son los fallos. ¿Por qué? Porque dependiendo el tipo de falla que tenga nuestra turbina, nuestros mantenimientos pueden ser mayores o pueden ser menores. Una falla en los álabes prácticamente puede ser una reparación que tengamos que mandar prácticamente a fábrica toda la turbina. ¿Qué quiere decir esto? Mandar a fábrica nos va a tomar fácilmente unos 6 meses. ¿Por qué? Porque tenemos que desmontarla, tenemos que desmontarla, tenemos que llevarla en avión a fábrica, en fábrica hacen las pruebas, tienen que devolvernos los de fábrica. Entonces, fácilmente una falla de álabes por los 6 meses. Y ahora, si a eso lo sumamos el tema de los procesos de contratación, tranquilamente se nos va un año en el tema de una falla de álabes. Entonces, verificar los parámetros en las centrales termoeléctricas, ver cuáles son las fallas y cómo estamos es muy importante, porque esto nos va a permitir justamente hacer una planificación, las paradas. De hecho, que igual que en los autos, nosotros sabemos que en los autos, dependiendo del tipo de aceite, debemos, qué sé yo, cambiar el aceite cada 5,000 kilómetros. Entonces, en las centrales a gas es lo mismo.
tenemos ciertos mantenimientos que hacerlos en determinadas etapas. El fabricante nos dice qué mantenimientos debemos hacer en la central a gas en cada etapa. Tenemos mantenimientos menores y mantenimientos mayores. Obviamente un mantenimiento mayor implica mayores costos. ¿Dudas, comentarios? Voy a reforzar toda la teoría que estamos viendo, todo esto con algunos videos de YouTube. Les voy a pasar y los vamos a ver en clases también. Justamente el tema de la implementación del montaje de una central termoeléctrica y el tema del funcionamiento propio, para que les quede un poco más claro. Adicionalmente, se deben hacer inspecciones visuales y vigilancia de los parámetros que se realiza desde las salas de control. De los operadores normalmente están en las salas de control y tienen que hacer el seguimiento. La ventaja de las termoeléctricas es que el emplazamiento es pequeño, entonces los operadores pueden todavía salir a hacer inspecciones visuales y demás cosas, a diferencia de otros tipos de tecnologías. Cuando hablamos, por ejemplo, de una central eólica, de un aerogenerador a otro generador, podemos tener 400, 500 metros. Entonces las inspecciones demoran más justamente, ¿no? Entonces los operadores se toman mayores tiempos y tienen otro tipo de actividades. Propiamente en las centrales termoeléctricas, como todo está tan comprimido prácticamente en temas de espacio, es más fácil incluso ir a hacer las inspecciones visuales. Yo hago mis inspecciones en el SCADA, verifico los parámetros, algo está mal en el SCADA, salgo de mi sala de control y voy a hacer físicamente las inspecciones. Verifico el tema de las temperaturas de aceite, indicadores locales, fugas de vapor, fugas de agua, fugas de aceite, ruidos, vibraciones anormales, aunque es difícil en las centrales justamente determinar el tema de los ruidos porque son bastantes, ¿no? Olores anormales. Entonces, para los operadores es sencillo justamente en este caso darse ciertos tipos de inspecciones. Consejos útiles en los arranques de las turbinas a gas. Si se ha producido un disparo durante el arranque, no hay que arrancar de nuevo hasta no tener claro qué ha provocado el disparo y saber de solucionarlo. Eso es muy importante. O sea, los problemas no suceden porque sí, sino porque algo lo ha generado. Y es importante determinar justamente qué ha generado justamente el tema del disparo. Las averías no se arreglan solas de forma mágica, aunque es cierto que a veces son problemas ideales y relacionados con la instrumentación. La mayoría de las veces no es así. ¿Qué sucede? Yo tengo un flujómetro, puede que el gas esté pasando normal y que el flujómetro se me haya averiado. Y por tanto, la señal del flujómetro que me llega a la escala va a ser una falsa. O que tenga llama y que mi señal, o sea, la que me está llegando sea falsa. Entonces, es importante justamente tener todas esas consideraciones. Las turbinas de gas no son caprichosas. Cuando tienen un problema, no intentan llamar la atención. Tienen un problema de verdad. Puentear sensores, anular detectores o elevar valores de consigna en el control para facilitar el arranque es una mala decisión. Las averías más graves en una turbina siempre están relacionadas con la negligencia de ese tipo. ¿Qué sucede? Y esto sucede en todo lado, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, yo tengo un sensor, el sensor de temperatura que me marca un valor alto porque se me ha descompuesto. Entonces, por este valor alto de temperatura, lo que yo voy a hacer prácticamente va a ser puentearlo, como hablamos empíricamente, para que me mande otro valor y pueda arrancar. Entonces, estoy solucionando temporalmente, sí, pero muchas veces cuando hago esto, ya no se pongo el sensor de temperatura porque mi máquina está operando. Y el parámetro de temperatura que debería tener y vigilar ya no lo puede hacer. Y esto me puede generar otros problemas a futuro. Entonces, si conocemos cómo arrancar la máquina haciendo ciertos artificios, está bien hacer estos artificios por un momento solamente para salvar prácticamente el problema, pero deben ser repuestos inmediatamente
para que no generen mayores desperfectos a futuro. ¿Comentarios, dudas? Bien, a ver, como comentarios, dado que los aceros super refractarios empiezan a fundirse aproximadamente 2200 grados Fahrenheit, las partes calientes de las máquinas deben ser refrigeradas, usando para tal propósito gran parte del aire de compresor axial. Justamente el tema del punto de fundición de los metales es un problema en el momento del rendimiento. Entonces, las pérdidas de calor justamente vienen dadas justamente por estos puntos, y también justamente el tema del know-how de los fabricantes va definido con esto. ¿Sí? Utilizan ciertos materiales especiales que les permitan soportar mayores temperaturas, y por tanto su punto de fundición de los materiales es más alto, y por tanto mejoran su eficiencia de esta manera. El aire extraído del compresor es utilizado para refrigerar, entre otros componentes calientes, los estadios de toberas fijas y las ruedas de los álabes móviles. La temperatura de ingreso de los gases al primer estadio fijo es del orden de los 1200 grados centígrados, constituyéndose esa temperatura la temperatura de la fuente caliente, de la cual se refería Sadi Carnot, llamada también temperatura del fluido motor. Bien, dudas, comentarios hasta aquí. Ya estamos 20:57, las clases es de 19 a 21. No sé si tienen comentarios, dudas al respecto. Bien, vamos a comenzar el tema de la encuesta. Nos piden que por clase hagamos unas encuestas. Mientras estamos en clases, quisiera que respondan las preguntas. Estoy iniciando la encuesta. Por favor, si pueden responder y apoyar con esto. Al mismo tiempo, les agradecería que, como ya estamos al final de la clase, enciendan sus cámaras y sus micrófonos. Bien, comentarios, dudas, alguien que pueda aportar con algo, decir alguna inquietud que tenga en relación a esto. No se olviden el tema de las partes justamente de las turbinas a gas. Es importante justamente que las sepan, que comprendan justamente cuáles son las partes. Y prácticamente eh, todas las centrales a gas operan de esa manera. Todas tienen el tema del compresor, la cámara de combustión y la turbina. Entonces, en el momento que hablen de diseños, en el momento que hablen de proyectos, justamente va a ser de esa manera. Entonces, es la manera en la que se trabaja, es la manera en la que se tiene. Esos 3 puntos son los importantes en el momento de hacer los diseños. Es parte del trabajo prácticamente. Cuando ustedes estén trabajando en centrales termoeléctricas, lo que tienen que hacer justamente es vigilar en el momento de la construcción el tema del compresor, la cámara de combustión y la turbina, que prácticamente el fabricante lo trae directamente para montar. Eh, ¿Algún comentario, algo más sobre el tema? ¿Algo que quieran saber?
Bien, en el caso de la clase no la he podido compartir por YouTube, o sea, sí está grabada, pero no la pude compartir con YouTube. Les voy a pasar el enlace de Zoom, de la grabación de Zoom, para que puedan verla y demás cosas. Y voy a coordinar con el tema de, de la coordinadora propiamente, perdón por la redundancia, para que justamente pueda solucionar este problema y ya para la siguiente podamos tener esto. La siguiente clase vamos a hablar de lo que llegan a ser las turbinas a vapor y lo que llega a ser el tema de los ciclos combinados. Adicionalmente, les voy a mandar a sus correos electrónicos la presentación con el tema de ya la práctica para que vayan viendo, una práctica que le vamos a resolver en clase. Lo que sí me gustaría es que para la siguiente clase puedan estudiar algunos conceptos que son muy importantes, lo que habíamos hablado. Pueden estudiar lo que llega a ser el poder calorífico, pueden estudiar lo que es el heat rate, puedan estudiar el tema de lo que llega a ser el factor de planta. Estos conceptos los van a ver bastante en el tema de su vida profesional, lo que es el heat rate, el poder calorífico, el factor de planta. El heat rate ya se ha dicho que está asociado al tema del rendimiento propiamente y cada fabricante te da su heat rate. Te dice cuántos BTUs requiere la máquina para generar cuántos megavatios. Cuando hablamos de poder calorífico es prácticamente el contrato que hacemos nosotros como propietarios de la central con nuestro proveedor de gas. Entonces, el proveedor de gas nos va a decir, el poder calorífico del gas es de 890 BTUs por pies cúbicos. Entonces ya me está dando el poder calorífico. Si tengo el poder calorífico, tengo el heat rate o el rendimiento, con estos dos parámetros yo puedo calcular la cantidad de energía que puedo producir la máquina, que es muy importante al momento del diseño. No nos olvidemos que nosotros como ingenieros, como eléctricos, electrónicos y sistemas afines, lo que necesitamos es justamente calcular el tema de la demanda. Yo no voy a instalar, qué sé yo, 100 megavatios para una aprobación que solo se quiere 10 megavatios. Sería absurdo. O instalar, qué sé yo, 10 megavatios para el que se quiere 100. Entonces tengo que hacer el dimensionamiento. Ahora, una cosa es el tema de la potencia y otra cosa es la energía. La potencia es un factor instantáneo, es un valor instantáneo que se requiere y la energía es lo que se produce en el tema del tiempo. Entonces, son datos y parámetros que tengo que tenerlas claras al momento del diseño de los proyectos y que tengo que saberlos. Entonces, por favor, para la siguiente clase, intenten buscar esos parámetros, esos conceptos. Igual los vamos a ver y los vamos a tocar y vamos a ver un poco de un ejercicio práctico para ver cuánta energía puede producir una central termoeléctrica, tanto de ciclo abierto como de ciclo combinado. Y el tema de los factores. Bien, quedaríamos aquí entonces. Yo les agradezco a todos su participación y nos estaríamos viendo el día viernes a las 19. Muchas gracias.